Gloria a Dios. Hermanos amados, que nuestro Señor y Dios Todopoderoso siga añadiendo a sus vidas mucha gracia, mucha misericordia y mucha paz que esté reinando en sus corazones. Amén. Hermanos, hoy vamos a entrar a un tema a veces es controversial, hay algunos aspectos escatológicos. Vamos a ir poco a poco, paso a paso, viendo cómo anunciamos el reino de Dios. Hay 6 aspectos que quisiéramos tocar en el día de hoy. Quizás el tiempo sea favorable y nos alcance. Si no, algunos temas tal vez los postergamos, si Dios quiere, para un próximo mensaje. Sabemos que la meta de Dios en la tierra es hacer a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, preeminente sobre todas las cosas, y asimismo obtener una esposa corporativamente que exprese la imagen y semejanza de su amado Hijo. Entonces hoy vamos a ver ese reino que se cantó hoy, ¿verdad?, en algunas partes de una alabanza, y poco a poco iremos desmenuzando esta parte tan importante para nosotros hoy en día. Oramos. Padre, en el nombre glorioso de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, bendecimos, exaltamos su grande y poderoso nombre, Señor. Yo, Señor, le pido que sea propicio a mí, que soy pecador. He pecado contra el cielo, contra usted, haciendo lo malo delante de sus ojos. Pero lávame, Señor, con hisopo, seré más blanco que la nieve. Límpiame de toda maldad, Señor, para que sea un vaso limpio que pueda ser utilizado para llevar este mensaje para su pueblo, para su iglesia, para la casa de Dios, para el templo de Dios aquí reunidos en esta mañana, Señor. Oramos con acción de gracias, Señor, por la oportunidad una vez más que nos da de poder participar, de escuchar su santa y bendita palabra, siempre con el ruego que la palabra, Señor, que es viva y eficaz, haga en nuestros corazones, Señor, se instale, se inserte, para que nosotros podamos recordarla constantemente y crecer, Señor, en sabiduría, en discernimiento, en conocimiento, hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Todo, Señor, para la gloria de su santo y bendito nombre, y en el nombre de ese nombre, que está por sobre todo nombre, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Dentro de ese plan y propósito eterno, Dios ha llamado a la iglesia para hacer una vasija que contenga precisamente ese deseo, cumple ese deseo. Podríamos decir que la iglesia, escuche, la iglesia es la plenitud de Él que llena todo en todo, como dice Colosenses 2:9-10, que leo a continuación. Porque en Él vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina, y estáis completos en Él, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Estamos completos en Él. Es todo aquello, hermanos, que comparte la vida y la naturaleza del Señor Jesús en persona. Es la iglesia, hermanos, que nosotros somos parte de ese cuerpo para llevar y expresar la imagen de nuestro Señor Jesucristo en toda la tierra. Recordemos una vez más que por medio de esa transgresión, esa rebelión, el propósito de Dios fue interrumpido, no fue detenido, sino que se hizo como una interrupción. Pero por medio de la redención, por medio de esa redención hecha por el Señor Jesús en la cruz del Calvario, el hombre recibió esa restauración de la imagen de Dios
la intención original de Dios por medio de la cruz, por medio de ese sacrificio que nosotros recordamos. No es una tradición como la religiosidad celebra todos los años, sino cada vez que nosotros tomamos el pan y bebemos de la copa, recordamos ese momento y la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Esa es la verdadera celebración. Por eso el Señor ha comisionado a la iglesia, a todos, a cada uno de nosotros, y donde hay cuerpo de Cristo, la Iglesia Universal del Señor Jesucristo, ha comisionado a la iglesia para que esa victoria ganada en la cruz del Calvario sea proclamada por cada uno de nosotros, por toda su iglesia. Porque la iglesia, hermanos, vence el reino de Satanás por medio del poder del reino. Cantamos que Él ganó la batalla fue ganada para nosotros, pero ¿ganada para qué? ¿Para que sigamos siendo nada más un número más en la iglesia? No, para que verdaderamente por medio del reino venzamos el dominio de Satanás. Este es el punto del tema que nosotros queremos, con la ayuda del Señor, desarrollar en esta mañana y a lo largo quizás de algunos meses, si Dios quiere, si es su voluntad, si Dios lo permite. Entonces, dentro de esos 6 puntos o temas o subtemas que vamos a ver, el primero, puede anotarlo usted ahí, se llama el centralismo de la tierra en el propósito de Dios. En la medida que nosotros nos acercamos cada vez más a comprender el propósito eterno de Dios, más cerca nos acercamos que la intención de Dios se centra en la tierra. Dios ama su creación porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios ama a la tierra y le tiene una gran consideración, hermanos. Yahweh Elohim, cuando creó esta tierra, en Génesis 1:31, cuando terminó toda su labor, dijo que era bueno en gran manera. Y aquí que todo estaba muy bien. Entonces, de acuerdo con las Sagradas Escrituras, hermanos, la tierra existirá por siempre. ¿Dónde vemos esto? Voy a leerles el Salmo 78-69, 104, versículo 5 y Eclesiastés 1:4. En Salmo 78-69 dice: construyó en las alturas su santuario, como la tierra que había cimentado, que dice la Escritura, para siempre. El versículo 5 del Salmo 104 dice: estableció la tierra sobre sus cimientos para que nunca sea sacudida. Eclesiastés 1:4: generación va y generación viene, pero la tierra siempre sigue igual. A pesar de que la Biblia habla, hermanos, de un nuevo cielo y una nueva tierra, en Apocalipsis 21:1, los cimientos de esta tierra en que vivimos nunca pasarán. Dios simplemente va a renovar esta tierra, quemando todo lo que está encima de la tierra, que ha sido infectado por la corrupción y por el pecado del hombre. Leo 2 de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos desaparecerán con gran estruendo y los elementos se disolverán con el intenso fuego, y la tierra y las obras que en ella hay serán descubiertas.
Algunos creen, hermanos, tal vez no con mala intención, sino con tal vez una mala interpretación de las Escrituras, que Dios aborrece esta tierra. Eso está basado en un errado discernimiento o interpretación de las Escrituras, porque hay unas Escrituras que nos previenen de este mundo. Por ejemplo, 2 de Pedro 1:4 dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandiosas promesas, para que por ellas llegar a ser consustanciales con la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y hay otras citas bíblicas que se las mandé en el chat para que las leyeran, como 2 Corintios 1:21, Juan 7:7, Santiago 1:27, 4 y 4, 1 Juan 5:19, que dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero eso no significa que la tierra sea aborrecida por Dios, mucho menos nosotros como pueblo de Dios estamos exhortados a maldecir esta tierra o decir que esta tierra es algo desastroso para Dios. No, es el mundo, el sistema de valores de este mundo, porque la palabra griega cosmos y su correspondiente traducción sobre la tierra se refiere al sistema de valores que está imperando en este momento. Todo lo que nosotros estamos viendo, la proliferación de religiones paganas, la corrupción que hay, la concupiscencia de la carne, la inmoralidad sexual, que si nosotros nos apegamos a la Escritura, el Señor en Levítico dijo a su pueblo: no harás fornicar a tu hija para que esta tierra no se llene de violencia. Entonces podemos deducir nosotros que cuando hacemos fornicar, cuando hay adulterios, cuando hay fornicación, cuando hay homosexualismo, cuando hay lesbianismo, cuando hay incesto, cuando hay violaciones, cuando hay abusos, estamos llenando la tierra de violencia, y eso es lo que estamos viendo. Este sistema es lo que nosotros no debemos formar parte de él. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo en ese sentido. Y la Biblia deja claro que esta época en la que nosotros estamos es una época maligna. Estamos bajo el dominio del maligno, como dice aquí la Escritura. El mundo, ¿verdad? Nosotros no. El mundo está bajo el maligno. Leímos 1 Juan 5:19. Pero si leemos Gálatas 1:4, nos dice, hablando del Señor Jesús, dice: el cual se dio por nuestros pecados. ¿Para qué? Para librarnos del presente siglo malo, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y el sistema de este mundo, manejado por Satanás y sus demonios, está destinado al juicio de Dios. Juan 12:31, dice el Señor Jesús: ahora es el juicio de este mundo. Ahora será echado fuera el príncipe de este mundo. Hay un juicio que se va a cumplir. Ya fue decretado, pero se va a cumplir. Ya, pero todavía no. Debido, hermanos, a la presente condición del mundo, este se encuentra bajo la contaminación del pecado. Por eso el pueblo de Dios, ustedes, son extranjeros y peregrinos en este mundo. Lo dijo el apóstol 1 Pedro 2:11. Hebreos 11:13, que leo para ustedes, dice:
Después de tener una galería de los héroes encabezados por Abel, el primero mencionado, y sigue todo mencionando una galería de héroes de la fe, dice, conforme a la fe, oye, conforme a la fe, murieron todos estos, todos los mencionados en Hebreos 11, a partir del versículo 1, no habiendo recibido las promesas, sino mirándola de lejos, las creyeron y las saludaron, confesando así que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Se nos dice también que no somos ciudadanos de este mundo, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, Filipenses 3:20. Y además que no debemos apegarnos a lo terrenal, como dice Colosenses 3:2. Porque esta época, hermanos, esta era, este sistema terrenal es temporal, va a pasar en algún momento y se va a desvanecer. Dice el apóstol Juan, escribiendo a la iglesia, dice, y el mundo está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 1 Juan 2:17. 2 Corintios 4:18 dice lo mismo. El apóstol dice que tengamos nuestra mirada puesta en las cosas de arriba y no en las terrenales. Esto va a pasar, ¿se acuerdan del domingo pasado? Su tiempo se va a acabar, sus posesiones van a pasar a otras personas, su salud se va a terminar, todo, hermanos. Pero a pesar que nosotros no pertenecemos a este mundo presente, el pueblo de Dios va a habitar la tierra. Una tierra renovada para la eternidad, donde habrá cielos nuevos y tierra nueva, la nueva Jerusalén, la habitación eterna de Dios en la iglesia. Entonces, yo no sé de dónde ha sacado la gente que va a vivir en los cielos. La Biblia no me dice que el hombre va a vivir en los cielos, porque el hombre es terrenal, es de esta tierra. Vamos a vivir en esta tierra, pero una tierra renovada, nueva, porque todo va a ser destruido, como leímos en la epístola del apóstol Pedro. Estamos en la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Un pastor decía, no, es que la nueva Jerusalén es del cielo, nosotros vamos a estar en el cielo. Hermano, sí, pero la palabra dice que la nueva Jerusalén desciende a la tierra. Sí, pero desciende para arriba. Entonces estaban tan obcecados con eso, y muchos estaban obcecados que van a vivir en los cielos. No, vamos a vivir en la tierra, hermano. Apocalipsis 21:2-3 lo dice. Consideremos los siguientes pasajes de los cuales se expresa que Dios ama esta tierra, esta creación suya, que dijo que todo era bueno en gran manera. Voy a mencionar Salmo 24:1, Deuteronomio 10:14, pero voy a leer dos. El Salmos 115:16, dice la palabra del Señor. Los cielos de Yahweh, los cielos son los cielos de Yahweh, y ha dado la tierra ¿a quién? A los hijos de los hombres, a los hijos del hombre. El Señor en su bienaventuranza dijo en Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. No dijo ellos heredarán el cielo, sino la tierra. Y no me diga que yo soy un hereje, porque eso lo dice la palabra. La palabra hebrea Edén se traduce por placer. Dios creó el jardín, el Edén, el jardín, el huerto, creó su santuario ahí para que el hombre tuviera ese placer, ese gozo de estar en su presencia. Dios no está en contra del placer, pero siempre que sea un placer de acuerdo a su voluntad, un gozo en Él. No los placeres de este mundo, hermanos.
Como ya hemos visto, la tierra fue creada. En un principio Dios creó los cielos y la tierra. La Biblia hebrea, la Tanakh, dice, y Elohim Adonai creó los cielos y la tierra. Fue creada por Cristo. Y entonces usted me dice, ¿cómo es esa contradicción? ¿Fue creada por Yahweh Elohim o fue creada por Cristo? Eso le queda de investigación y de tarea. Colosenses 1:16, Romanos 11:36, Salmos 2, 7 y 8. Por consiguiente, hermanos, Dios no es que aborrezca esta tierra, su creación, y por eso ha puesto al hombre que la cuide. Pero la pregunta es, ¿qué ha hecho el hombre con la tierra, hermanos? Si a usted le dan una casa a cuidarle, hermano, o Señor, cuídeme esta casa, usted, el cuidado es mantenerla bien. Pero el hombre, la tierra, la ha contaminado de tal manera que es una tierra que gime por su liberación, como dice Romanos 8. Clama por esa liberación. Por eso el Señor ama esta tierra y permite que el hombre habite en la tierra por toda la eternidad. Lógico, después que sea renovada completamente. No esto que tenemos en este momento. De hecho, Dios ha hecho la promesa que Él va a llenar la tierra de su gloria. Habacuc 2:14, también Números 14:21. Habacuc 2:14 dice, porque la tierra estará llena del conocimiento de la gloria de Yahweh, como las aguas cubren el mar. Y para que la gloria del Señor cubra la tierra, tiene que haber personas que porten la gloria de Dios. Porque la gloria de Dios se manifiesta arriba con los seres celestiales que Él creó. Todos los principados, potestades, gobernadores, dominios, tronos, serafines, ofanines, querubines, arcángeles, ángeles, todos alaban al Señor y manifiestan la gloria del Señor. Entonces, esa es la centralidad de la tierra, el punto 1. Ahora, el número 2 es el punto central del universo. A pesar de que Yahweh Elohim tuvo la intención de crear la tierra como propósito, ya lo vimos, era para que el hombre pudiera expresar corporativamente la gloria de su Hijo. Pero algo ocurrió antes de la creación del hombre, y ustedes lo tuvieron por una tarea que solamente 4 hicieron, mencionando Isaías 13, 12, 14, Ezequiel 28, 14 y 17. Dios creó al hombre para que cuidara la tierra, porque había una amenaza pendiente. El querubín protector, Nahash, la serpiente, merodeaba y se acercó al hombre. El hombre no defendió ese territorio, no cumplió lo que Dios le había ordenado, que protegiera, que cuidara, que hiciera esa función sacerdotal. No la hizo. Que cumpliera esa función de rey. No la hizo. Que cumpliera esa función de profeta. No la hizo. Y permitió que el enemigo de Dios tomara el mando de la tierra. Génesis 1:28, 2:15 habla precisamente de ese mandato divino. Y ya nosotros en Génesis 3 descubrimos que la amenaza que se cernía era ese querubín protector que era creado con una belleza increíble, como dice Ezequiel, pero que quiso usurpar el trono de Dios. Nosotros lo vimos detalladamente el domingo pasado. Debido a la existencia de ese enemigo, Dios quería que el hombre representara su poder en la tierra, su autoridad, porque Él lo crió para vencer a ese enemigo. Y eso es algo profundo, hermanos,
que yo no lo estoy inventando. No es que digo, hermanos, anoche Dios me dio esta palabra, me reveló esto. No, está en la Biblia, hermano. Se necesita nada más leerla con cuidado, con discernimiento, una Biblia sistémica, no sistemática, para poder entender la Escritura. Dios no quiso destruir por él mismo la serpiente, le encargó ese trabajo al hombre. Creó otro ser para que lo pudiera hacer. Pero por medio de la rebelión, la serpiente legalmente tomó la autoridad. Nahash tomó la autoridad. Satanás tomó esa autoridad y se convirtió en el gobernador de esta tierra. La Biblia lo llama el príncipe de este mundo. El propósito de Dios ahí quedó cortado. Porque en lugar que el hombre ejerciera ese dominio, lo cedió por una alta traición. Olvídese ese cuentico de la manzana y que la serpiente, no, fue una traición al Señor, una deslealtad al Señor. Es entonces algo legal, hermano. ¿Pero por qué eso? Pues eso es algo legal. Dios así lo estableció. Juan 16:11, Efesios 2:2 habla del príncipe de este mundo. Entonces, el último asunto de este universo, por eso hablamos del punto central del universo, se refiere a quién, al fin de cuentas hay que adorar. Tal cual lo hemos venido diciendo y lo vamos a repetir hasta la saciedad. Dios, propósito tiene Dios de hacer a su Hijo el centro de todo esto, la preeminencia de todas las cosas. Por eso cuando leemos el libro de los Hebreos, nos damos cuenta que el tema principal, el tema de fondo del libro de los Hebreos, es la preeminencia de Cristo en el mundo venidero. Lea Hebreos, hermanos. Entonces, desde el comienzo, Satanás ha querido destronar a Jesús de ese trono. Y esta es la esencia de la batalla que se ha mantenido, la guerra espiritual, la verdadera guerra espiritual, eso, el enemigo tratando de usurpar el trono de Dios, el trono de Jesús. Entonces, el asunto es quién va a tener la autoridad sobre este universo. Por eso, en ese intento de obtener esa autoridad, Satanás ha influenciado a las naciones. Él controla todos los gobiernos, hermano. Todo ese sistema de gobierno corrupto que existe en la tierra es gobernado por el enemigo, hermanos, así de simple. Salmos 2:1-2. Vamos a hacer la pregunta: ¿para quién se sublevan las naciones y los pueblos traban cosas vanas? Se alzarán los reyes de la tierra y con príncipes consultarán unidos contra Yahweh y contra su ungido. Cuando habla de los reyes y príncipes de la tierra, se habla de todo eso que leyó el hermano en capítulo 6 de Efesios: principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad en las regiones celestes. Entonces, hermanos, de igual manera, como Cristo está en la iglesia, corporativamente Él es la cabeza, la iglesia es su cuerpo, y porque la soberanía de Cristo será llevada a cabo por la iglesia, el ataque del enemigo, del maligno, de Satanás, no es solamente contra el Señor Jesús, el ungido, sino contra todos sus ungidos. Porque, hermanos, ya usted no puede estar pidiendo la unción. Señor, quiero unción. Todos los días pide por una unción fresca, como que si la unción se vuelve rancia, cambiando aceite cada 3,000 kilómetros. No, usted tiene la unción del Santo, es ungido de Dios. Entonces, no solamente contra el ungido, contra la cabeza, va también contra los ungidos de Dios. Pero gracias a Dios que Cristo ha ganado la batalla.
Gracias por ese amén. Cristo ha triunfado por medio de la cruz, no fue con espada, ni con ejércitos, porque su reino no es de este mundo, fue por medio de la cruz. Y su iglesia, parte de ella estamos aquí reunidos, ha entrado en esa victoria, puesto que por medio de él somos ¿qué? Más que vencedores. La palabra griega es hipernike, más que vencedores. Leo 2 Corintios 2:14. Dice, pero gracias sean a Dios, quien siempre, oiga, siempre nos hace triunfar en el Mesías. Y por medio de nosotros manifiesta la fragancia de sí mismo en todo lugar. O sea, usted manifiesta la fragancia de él en todo lugar donde usted se encuentra. Porque donde esté el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, hay fragancia de Dios. Usted tiene el olor de Cristo. Si es que es cristiano, tiene el olor de Cristo, porque si no lo tiene, tiene el olor de muerte. Dios quiera que no. Romanos 8:37, igual, ante todo esto, dice el apóstol, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, en verdad, hermanos, Cristo Jesús reinará sobre el universo. ¿Y qué va a pasar con su enemigo? Será arrojado al lago de fuego por toda la eternidad. Y el propósito eterno de Dios será llevado a cabo a feliz término. Su Hijo será el gobernador de este mundo, hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, y entonces Él entregue ese reino al Padre. Eso dice la Escritura. No estoy inventando nada, hermanos. Sin embargo, mientras eso llega, la batalla aquí en la tierra es encarnizada, porque el apóstol dice que el diablo anda como león rugiendo, buscando a quien devorar. Esa es la batalla que nosotros tenemos. El hermano lo leyó claramente en Efesios 6. Esa es nuestra batalla, no es contra carne y sangre. Su batalla no es con el hermano que está a la par suya. La batalla no es contra el vecino, no es contra carne y sangre, es contra estos principados y potestades que son los que manejan los hilos de este mundo. La corrupción, la educación la maneja, la filosofía la maneja, los gobiernos la maneja, el deporte lo maneja, todo lo maneja él. Así es, hermanos, esa lucha la tenemos. Debemos tener la armadura de Dios que relata la Escritura. La lucha no es con armas carnales, sino espirituales, que son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Dice 2 Corintios 10, 5, 6, 7 y 8. Para derribar esas fortalezas y eso que se levanta contra el conocimiento de Dios, para llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Y estando prestos, dice la palabra, a castigar toda desobediencia, dice el Señor, cuando la suya sea perfecta. Y esa parte no la leemos, nos gusta nada más lo de arriba, pero eso de abajo, no sé por qué. Habría que hacer una buena encuesta para preguntarme. Entonces, número 3, Dios busca el recobrar la tierra, puesto que Dios la ama, quiere recobrarla. Si usted pierde a su amada, ¿se quiere recobrarla, no? ¿O no? Depende, ¿verdad? Entonces, si Dios quiere recobrar la tierra, ¿para qué? Para entregársela a su Hijo amado. Él busca recuperarla del enemigo, que ya hablamos quién es, ¿verdad? Entonces hemos visto que por medio de la redención fue algo legal, hermano.
La redención legalmente, por medio de la redención, Dios arrancó el poder que tenía en sus manos Satanás, el enemigo, el diablo, la serpiente antigua. Él despojó a los principados y potestades, los exhibió públicamente, los hizo desfilar en ese desfile triunfal, totalmente derrotados. Sin embargo, es obligación de la iglesia seguir esa labor de aplastarle la cabeza a Satanás. Romanos 16, 20. Es responsabilidad de la iglesia ejecutar y poner en práctica lo que Dios ganó legalmente en la cruz del Calvario. Romanos 16, 20 dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesús sea con vosotros. Y eso lo repetimos, hermanos, para que nosotros entendamos que es algo legal, porque debido a la transgresión de Adán, Satanás usurpó, tomó posesión de lo que le pertenecía al derecho de gobernar este mundo, esta tierra. Y eso, más que una rebelión, más que una caída, porque una caída es algo como muy suave, más que una rebelión es una traición. Fue una traición, porque él entregó el mundo en las manos del enemigo. Es una traición. ¿Cómo se llama eso? Traición. Pero, ¿cómo sabe usted que él tomó posesión de eso? Cuando nosotros leemos las tentaciones del diablo, de Satanás, al Señor en Mateo capítulo 4, en la última de la tentación dice que, Mateo 4, 8, 9, él llevó al Señor a lo alto del monte, más alto del monte, y le enseñó, dice, todos los reinos de la tierra y su gloria. Y dije, yo te daré esto si postrado me adoras. Entonces, ¿con qué autoridad dijo, yo te voy a dar? Porque era posesión de él por derecho legal. Pero en la cruz del Calvario Dios quebró totalmente eso. Por medio de la cruz. Por medio de la lealtad, la obediencia de Cristo, diferente a la deslealtad y la rebeldía de Adán, Dios, a través de él, destruyó todo el andamiaje legal de Satanás. Lo que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario puede parecerse cuando un juez sentencia a un condenado a cadena perpetua, totalmente desarmado. Entonces, hermanos, le digo esto porque nosotros hemos desvirtuado por obra del enemigo la misión que la iglesia tiene, la responsabilidad que la iglesia tiene. La iglesia ahora pierde mucho el tiempo con muchas majaderías. Se ha convertido lamentablemente en muchos lugares, no aquí, en muchos lugares un centro de diversión. Y la gente va como a un club social a entretenerse. Le atrae la buena música, donde hay un conjunto, ahí va la gente, pero a la palabra no la recibe como debería recibirse. Por eso Santiago dice, tenemos que escuchar más, hablar menos y enojarnos poco, y se está refiriendo a la palabra. Por eso yo nunca he oído una persona que se queje porque el mensaje fue muy corto, pero sí se queja si el mensaje es largo. ¿Qué me dice usted esto? La iglesia tiene esa gran responsabilidad de ahora de seguir esa obra, de esa redención obtenida en la cruz del Calvario, y de enfrentarse al enemigo de Dios con las armas espirituales que Él le ha dado.
con la armadura de Dios, armas espirituales que el Señor nos ha dado para nosotros cumplir esa misión. Y la iglesia lo cumple, y ahí vamos nosotros, por medio del principio del reino. Vamos a ver entonces el punto 4, yo creo que sí nos va a dar tiempo. Punto 4 es definiendo el reino de Dios. Desde ya usted tiene que ver por qué en algunas escrituras, como Mateo, el énfasis de Mateo es el reino de los cielos. En Marcos y en Lucas, el énfasis es en el reino de Dios. Es lo mismo, pero con diferentes caracteres. Eso también le queda de tarea, para que en esta Semana Santa, entre comillas santa, ustedes hagan ese trabajo. Deje por un momento el manto sagrado y los 10 mandamientos y Ben-Hur. Apague el televisor, apague todo Netflix y todo eso, y dedíquese a la palabra. Existen diferentes formas de describir el reino de Dios. Eso depende de qué aspecto quiere usted enfatizar. En consecuencia, la Biblia nunca define el reino de Dios como un lugar. No lo define, sino que lo describe nada más. No sé si me explico. No hay una definición, pero sí hay una descripción de lo que es el reino. No es geográficamente, no está establecido, no es un pedazo de tierra, ni es un pedazo de cielo, no. Incidentalmente puede ser relacionado geográficamente en el hombre. Porque sin el hombre no podría establecerse un reino. Sería absurdo, ¿no es cierto? Entonces Dios se preocupa por el pueblo, también Dios se preocupa por la humanidad, hermanos. Él sabe de qué estamos hechos, que somos polvo, Él se preocupa por nosotros. Y ya que el pueblo habita en regiones geográficas, también se preocupa por esos lugares. Dicho más, oiga esta definición, dicho más simplemente, el reino de Dios es la esfera de autoridad y reino de Dios, donde se expresa la voluntad y se obedece en todo momento. Por eso cuando nosotros cantamos, ustedes cantaron que Él es mi rey, uno se pregunta, ¿será cierto? Porque Él es rey si hay obediencia a su voluntad, si hay obediencia a sus mandamientos, si hay un sometimiento a Él, porque si no, no canta, porque no es rey. Porque Él es la expresión de la autoridad del rey. Si usted o yo somos reyes, entonces mi reino se va a encontrar en cualquier lugar donde mi pueblo me obedece. Yo no puedo decir, yo soy el presidente de la República de Costa Rica, porque yo tengo autoridad aquí, ni nadie me va a obedecer, se van a reír de mí. Ese es el principio, ¿verdad? Donde yo tengo control, donde yo tengo autoridad, donde se expresa mi voluntad y se obedece, donde hay sometimiento, ahí hay reino. Así pues, un rey tiene sus súbditos y están sometidos a él, y el gobierno es ejercitado. No sé si queda claro, pero lo vamos a estar repitiendo a lo largo. Hay rey donde él tiene autoridad y control, y hay un pueblo que le obedece, se somete, cumple su voluntad. Ahí hay reino, ahí hay reino. Basado en esto, entonces, hermanos, en cualquier lugar donde el pueblo reconoce la soberanía de Dios y de Cristo y se somete a ella, ahí está presente el reino.
Recuerden cuando Jesús se acercó, dijo: arrepentidos y convertidos porque el reino de Dios se ha acercado. En Marcos dijo, Marcos 4:1, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos, ahí dijo de los cielos, de Dios, el reino de Dios se ha cumplido. Ha llegado, está entre ustedes. ¿Por qué? Porque él expresaba la voluntad, el sometimiento, la obediencia a Dios. Ahí había reino y él es el rey. Entonces, en cualquier lugar donde el reino de Dios sea expresado, Satanás no tiene nada que hacer allí. Está fuera de control, está fuera de autoridad. Donde la autoridad de Cristo se reconoce, ahí no puede estar Satanás. Ya que Satanás y Cristo no pueden estar reinando los dos en el mismo lugar. Según de Corintios 6:15, no se unan en yugo desigual. ¿Y qué concordancia del Mesías con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? No hay ninguna relación alguna. Entonces, hermanos, el gobierno, el reino de Dios es sinónimo con el gobierno y la autoridad de Dios. En Lucas 17, 20-21 lo aclara mucho mejor. Cuando los fariseos interrogaron a Jesús, ¿cuándo viene el reino de Dios?, le respondió y dijo: el reino de Dios no viene con advertencia, ni oirán helo aquí, allí, porque he aquí el reino de Dios está en medio de vosotros. No lo reconocieron. No lo reconocieron y lo aceptaron como rey. Entonces ahí no había el reino de Dios, ahí era el reino de Satanás. Por eso él le dijo: ustedes son hijos del diablo. Entonces, repetimos, el reino de Dios entonces es sinónimo de gobierno y autoridad de Dios. Lo vimos en Lucas. El reino de Dios no llega de manera tangible o empírica. Por el contrario, allí donde el rey se encuentre, está el reino. Si Cristo está en usted, ahí está el reino. Pero aquí en la tierra no está el reino. Por eso es absurdo y yo eso no estoy de acuerdo, que la iglesia diga que va a tomar el reino de Dios a través de diputados que estén en el Congreso. Todos los diputados cristianos que llegan al Congreso en todas partes del mundo terminan tan corruptos como los que están ahí. No se establece el reino de Dios tomando la presidencia de la República, porque todos los cristianos que han llegado a la presidencia de la República han dejado un pésimo testimonio, y algunos, como el de Guatemala, están en la cárcel por corrupto. No es así, hermanos, que se establece el reino de Dios. Vamos a ver cómo es que el reino de Dios tiene que irse estableciendo en esta tierra. Siempre que el rey manifieste su presencia y su voluntad, repito, el reino de Dios está presente. Por eso el Señor le dijo a los fariseos: el reino de Dios está entre vosotros, ¿no lo han visto? Entonces ahora vamos a ver el punto 5, los dos aspectos del reino. Eso lo estamos viendo así como una introducción, así que no se asusten. Si usted lee las Sagradas Escrituras con discernimiento, se va a dar cuenta que existen o revela dos aspectos del reino de Dios. Aspectos que están sí íntimamente relacionados uno con el otro. El primero lo podemos llamar la realidad espiritual del reino. En este aspecto,
el reino de Dios no nos viene por una mera observancia, no, yo estoy viendo el reino de Dios. Porque no es tangible, estamos hablando que es la parte espiritual, no es físico. Porque está así como un misterio. El hermano leyó casi el versículo, ¿se acuerdan? El versículo 19, que predicar con de nuevo el misterio del reino. Marcos 4:11. Y le respondía: a vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios, pero a los de afuera todo es presentado por parábolas. Es un misterio del reino de Dios. Y están todas las parábolas del reino en Mateo, desde el capítulo 13 en adelante. Porque no se puede ver ni tocar. Por eso, no sé, hay una alabanza muy bonita por todo ese: levanto mis manos y tu gloria tocaré. La gloria de Dios no se puede tocar, hermanos. Cuando la Shekinah bajaba en el tabernáculo, los sacerdotes tenían que salir porque no podían soportar la gloria de Dios, mucho menos usted tocarla, hermano. Me parece que es como algo así como blasfemia, ¿verdad? Tocar la gloria de Dios. No puede tocarse, pero sin embargo se puede experimentar espiritualmente. Esta es esta fase del reino de Dios. Puesto que Cristo está ahora sentado en su trono, a la diestra de Dios Padre, reinando, aquellos, oiga bien, aquellos que se someten a su mandato, están en Él, tienen parte de sus bendiciones. Hechos 2, 33, 34, que voy a leer cuando Pedro predicó este sermón. Dijo: así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque no subió David a los cielos, pero el mismo dice del Señor: a mi Señor, siéntate a mi diestra. Es decir, sentado en lugares celestiales, dice los Efesios, participamos de esas bendiciones. Si es que somos parte del reino. Si es parte de esa manada pequeña a que Dios le ha placido darles el reino. Manada pequeña, bueno, que dice manada pequeña, no son grandes multitudes, hermanos. Olvídense. No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Mateo 7:1 en adelante: bueno, pues en tu nombre echamos demonios, hicimos milagros, sanamos enfermos, y yo les diré: no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Porque hasta Simón el mago hacía milagros. Así que no se deje llevar por eso, hermanos. Tenga un discernimiento, no se deje llevar que llegó el profeta que hace milagros. No, es un hijo del diablo que ha llegado. Entonces los creyentes que han vuelto a nacer están ahora reinando como reyes. Acuérdense, reyes y sacerdotes. Hemos sido hechos reyes y sacerdotes para Dios en este reino celestial. Usted lo puede leer en Efesios 1, 20, 19, 20, 21, Efesios 2, 5, sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Ya, pero todavía no, porque todavía no estamos siendo reyes en este mundo. Efesios 2, 5, Romanos 5, 17. Por eso, en este tiempo en que el príncipe de este mundo todavía está en acción, usted, hermano, puede experimentar la justicia, la paz y alegría que existe en el reino de Dios. ¿Cuál es la condición?
sometiéndonos al Señor Jesucristo. Esa es la condición, hermano, porque es algo espiritual. Si nosotros decimos que Jesús es nuestro Rey, tenemos que someternos en obediencia, someternos a su voluntad soberana. Esa es la manifestación del reino espiritual. Ahora, el segundo aspecto del reino es lo que podríamos llamar nosotros la realidad física del reino. Y esto se refiere, esto llegará cuando el rey físicamente, en persona, venga a este mundo. Cuando Él aparezca, visiblemente todo el mundo lo verá. Todo el mundo. Por eso, hermanos, yo personalmente, no sé usted, porque todos hemos sido influenciados por la teología dispensacionalista, yo no creo en un arrebato secreto. Yo lo que creo es un arrebato en el cual todo el mundo lo va a ver, Él viene. Lea bien la Biblia, hermano. Cristo vendrá visiblemente y Él formará su gobierno y lo va a regir con vara de hierro, dice la palabra. Apocalipsis 1:7. Dice, he aquí viene con las nubes. Esta es una buena traducción, porque muchas traducciones dicen viene en las nubes. Y todo el mundo espera que haya nubes para que el Señor venga. No, ese es un hebraísmo. Cuando en la Biblia se habla de nubes, se habla de muchísima gente. Entonces, aquí viene con las nubes y todo ojo lo verá. Y también aquellos que lo traspasaron y harán lamentación por él, todas las tribus de la tierra. Sí, amén. Todo el mundo lo va a ver. Él va a establecer su reino. Entonces, el reino de Dios será establecido entonces en toda la tierra. Y Él recibirá la adoración, la alabanza, el honor, la gloria por todos. Consideremos los siguientes pasajes que deben describir o que describen la manifestación del reino de Dios. Apocalipsis 11:15. Léalo, no lo vamos a leer. Daniel 7:13-14. Salmos 2:7 y 9. Isaías 9:6 y 8. Solo leo el Apocalipsis 11:15. Dice: y el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha llegado a ser de nuestro Señor y de su ungido. Habla de Cristo. Y reinará por los siglos de los siglos. Entonces, en tanto que la realidad espiritual y la realidad física son dos aspectos distintos del reino, están íntimamente ligados, no se da uno, sino se da el otro, y viceversa. Porque la realidad física es la exteriorización, es la parte externa, es la parte visible de la realidad espiritual. Pero solamente hay un reino que se manifiesta, un reino espiritual ahora que estamos en esta era, pero en el futuro se va a manifestar como un reino físico, aquí en la tierra, donde estará el reino. Nosotros no podemos decir que el reino de los cielos ya está en la tierra, porque el reino no está aquí. Espiritualmente sí, en su iglesia, pero físicamente no, porque Él no está aquí todavía. Entonces, se posee dos realidades, una interna y otra externa, y es lo mismo. En esta época en que nosotros estamos, hermanos, nosotros participamos del reino en forma espiritual. En la época futura, en la nueva era que se aproxima, que vendrá, lo vamos a experimentar físicamente en la nueva Jerusalén.
Esto explica por qué el libro de Hebreos habla que nosotros estamos probando, saboreando lo que viene. Hebreos 6:5 dice los poderes de la época venidera. Ya somos ciudadanos del reino, ya, pero todavía no. Hebreos 6:5 dice, y probaron, dice, la buena palabra de Dios, ¿y qué más? Y los poderes del mundo venidero. Probaron, gustaron, así. Como que a usted le presenten un queque y le dio una probadita, hasta ahí nomás. Usted se va a comer ese queque hasta que el rey esté aquí presente. Ahorita lo que puede hacer es una probadita. Nada más. Entonces, como creyentes, usted como creyente prueba en forma parcial, en forma mínima, de los poderes del reino celestial o el reino de Dios. Este es el significado de la realidad espiritual del reino. Sin embargo, cuando el Señor esté aquí presente en esta tierra, conoceremos a Él y veremos su poder y su gloria reinando en esta tierra. Entonces se cumplirá Habacuc, lo que dice, y la tierra será llena de su gloria, porque la gloria está aquí, en Cristo y en sus ungidos, que la van a manifestar también como un resplandor. Entonces, todos los que entren al reino ahora reciben los beneficios de las promesas de esa época que va a venir. Usted puede leer Hebreos capítulo 8 del 6 al 12 para darse cuenta. Entonces, debemos entender eso, hermanos, el ya, pero todavía no. Ya entramos al reino si usted ha nacido de nuevo, si nació de nuevo, pero todavía no, porque no está el rey aquí presente. Y eso de nacer de nuevo es un concepto muy importante, porque el Señor le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo no vas a ver el reino de los cielos. Si no naces de nuevo no vas a poder entrar al reino de los cielos. Entonces, muchos son llamados, pocos escogidos. Los que entran al reino de los cielos, hermanos, no son las multitudes, son pocos. Él lo dijo claramente, manada pequeña, a vosotros os ha placido el Señor darles el reino. A vosotros, manada pequeña, no a grandes multitudes, a los que han nacido verdaderamente de nuevo. Sí, yo creo que podemos llegar, hermanos, porque si no va a quedar como truncado. Si no, tenga un poquito de paciencia, un poquito más de paciencia. Si está cansado de estar sentado, levántese un poquito para que se desentuma y la circulación fluya por todo su cuerpo. Lo que sí la Biblia me enseña, que el reino de Dios o el reino de los cielos está ahora mismo disponible. Está a disposición de los hombres. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, vamos a leer Lucas 12:32 y 16. Lucas 12:32 dice, oiga, no temáis manada pequeña, porque vuestro Padre se complació en daros el reino. Número 16 de capítulo 16 de Lucas. La ley y los profetas llegaron hasta Juan. Oiga, si usted se considera profeta, llegaron hasta Juan. Escuche, profeta, la ley y los profetas llegaron hasta Juan. Ya no hay profetas, ya no hay apóstoles. Son falsos, mentirosos, engañadores, fraudulentos, ladrones. Desde entonces el reino de Dios es proclamado y cada uno entra en él con violencia. Está a disposición, lo dice 1 Corintios 4:20, Romanos 14:17, describiendo la realidad espiritual del reino. George Bernard Ladd, que es un teólogo del Nuevo Pacto, dice: vivimos en la presencia futura. Así pues, en la futura manifestación plena del reino de Dios,
esperando el retorno del Señor Jesucristo, hoy la iglesia puede vivir bajo el poder de ese reino y ponerlo en práctica para vencer al enemigo. Así es como se vence al enemigo. No es con eso, te echo fuera, sal. No, eso no, eso es ridículo. El diablo se ríe de eso. Entonces, punto 6 y final. La iglesia, hermanos, la iglesia es una visión previa del reino. Porque la iglesia no es el reino, pero es parte del reino. Hay un concepto popular aceptado por muchos y está bien, es que el reino de Dios será manifestado en su debido tiempo. Va a llegar un tiempo. Muchos dicen, bueno, el cristiano tiene que servir al Señor, esperar la venida del reino. Es una forma pasiva, el reino. Existe un elemento de verdad en esto, es cierto. Tenemos que esperar, estamos aguardando la venida del rey, como dice Tito. Pero hay una parte de la escritura que no es considerada por muchos, y es esta. Es que Dios espera que la iglesia, su iglesia, avance o adelante su reino aquí en la tierra. ¿Qué significa eso? Desde el punto de vista del Padre, Él conoce el tiempo, solamente Él conoce el tiempo del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, la venida del reino es simplemente una fase, un estado de tiempo, es un hecho de tiempo. Pero bajo el punto de vista de Dios en la Escritura, Él ha dado a la iglesia la responsabilidad de seguir adelante con el reino. Él dijo, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos de todas las naciones. Hechos 1:8, y recibiréis poder para ser mis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y en todo el mundo. En ese sentido, hermanos, entonces la iglesia puede prolongar o acelerar la venida de Cristo. Segunda de Pedro 3:11-12. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser disueltas, ¿qué clase de persona es necesario que seáis en santa y piadosa manera de vivir, aguardando y apresurando el advenimiento del día de Dios, a causa del cual los cielos serán encendidos, se disolverán y los elementos serán quemados, se fundirán? Ya hemos dicho que la iglesia está llamada a llevar a cabo el efecto de la redención, de lo que Cristo ganó en la cruz del Calvario. Por ejemplo, ¿cuánta gente se podrá salvar? Dar testimonio del Evangelio. Sí, de acuerdo con Romanos 10, no hay nadie que le predique. No hay nadie. ¿Cómo oirán si nadie les anuncia? ¿Cómo van a oír si nadie va? Y eso está claro. Nosotros oramos para que la iglesia despierte y la iglesia tome verdaderamente su responsabilidad de extender y acelerar la venida del reino. Porque oiga lo que dice Mateo 23:14. Entonces, si alguno os dice, he aquí el Mesías, o aquí, no lo creáis. Y este evangelio del reino, oiga, evangelio del reino, será proclamado en toda la tierra habitada para el testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, esa es la responsabilidad de la iglesia, ¿no? Entonces, nadie puede ser salvo desde que el Señor Jesucristo fue martirizado, crucificado. En la cruz nadie podrá ser salvo si el evangelio no le es predicado, si no le es presentada las buenas nuevas. De igual manera,
el reino de Dios no vendrá físicamente si la iglesia no cumple, no avanza activamente en el reino. Porque cada persona que usted lleva por medio del Evangelio y del Espíritu Santo a los pies de Cristo es una extensión del reino. Y así sucesivamente se va avanzando en la extensión de ese reino espiritual. Hemos recibido la autoridad de Él. Toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, dice. Por tanto, he de hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he enseñado. Y es de predicar el Evangelio. El que cree y es bautizado será salvo. El que no cree será condenado. De nuevo, hermanos, aunque el Señor Jesucristo haya derrotado el poder de Satanás en la cruz, si la iglesia no se aparta del vencido enemigo de Dios, la venida física del reino de Cristo a esta tierra se retarda. Esa es una realidad. Entonces muchos dicen: Señor, ¿cuándo vas a venir? Y el Señor le dijo a los discípulos: Señor, ¿cuándo se va a establecer el reino? Y él le dijo: ustedes no saben eso, solo Dios lo sabe, pero los voy a mandar para que ustedes prediquen este evangelio, den testimonio de mí. Entonces, si usted está pidiendo que el reino, que el Señor venga, vaya, salga y predique el evangelio, vaya a las cárceles, vaya a los hospitales, vaya a los parques, predique. Pero no pida que el Señor venga si está sentado tranquilamente en su casa viendo Netflix o viendo los partidos de fútbol. No va a ser una realidad. Por eso Pablo pidió: oren para que yo predique el evangelio del reino con denuedo. Oren por esto, oren por mí para esto. Oremos para que la iglesia predique el evangelio, para que la iglesia salga de su zona de confort, salga de ese conformismo, salga de esa diversión que vienen muchos a buscar en la iglesia. La iglesia no es para eso, hermano. El hermano Charles Spurgeon, el príncipe de los pastores, dice: vendrán en los tiempos en que habrán pastores que no van a pastorear ovejas, sino que van a revertir a cabros. Y se está cumpliendo esto, hermanos. La realidad, por eso tenemos que orar por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Así que si usted quiere ponerse en pie y orar, puede hacerlo. Vamos a orar.